Hola a todos. No tenemos una definición de lo que constituye un hallazgo increíble. Simplemente mantenemos nuestros ojos bien abiertos y nuestros oídos en el suelo, y tomamos nota de cualquier cosa que capte nuestra atención. Estas cosas pueden ser nuevas o antiguas, pequeñas o grandes, artificiales o naturales. Todo lo que nos interesa es si resultan en descubrimientos fantásticos, y todo lo que estás a punto de ver en este video lo hace. Adelante. La tumba de la señora Cabell. Hubo bastante emoción entre los historiadores en Guatemala en 2012, cuando los arqueólogos finalmente localizaron la tumba de la señora Cabell. La gobernante del siglo VII es considerada como una de las grandes reinas de la era maya clásica y es conocida como la señora maya de la serpiente sagrada. Su tumba fue encontrada durante las excavaciones de la ciudad real maya de El Perú, que se encuentra en el noroeste de Petén. El artefacto que reveló la identidad del dueño de la tumba real fue un pequeño recipiente de alabastro tallado en forma de concha de caracol. Una inscripción muestra la cabeza y el brazo de una mujer madura emergiendo de la apertura de la concha. Esta representación familiar, junto con 4 glifos que aparecen en otro lugar en el jarro, fue suficiente para que los arqueólogos estuvieran seguros de que habían encontrado lo que buscaban. Cabell gobernó con su esposo Kinich Bahlam durante 2 décadas durante el siglo VII, durante las cuales también fue la gobernadora militar del Reino de El Perú. Su familia era conocida como la Casa Imperial del Rey Serpiente, y su título, Calomte, se traduce como Guerrero Supremo. No parece alguien con quien te gustaría meterte. De hecho, probablemente fue un acto de valentía irrumpir en su tumba. Orígenes de los tatuajes. Los tatuajes están más de moda en la mayoría de las partes del mundo ahora que en décadas anteriores, pero no estamos seguros de que ese sería el caso si la gente todavía tuviera que obtener sus tatuajes a través del método que se usaba en América del Norte hace 2000 años. Este dispositivo espinoso, que se guarda en la Universidad del Estado de Washington, probablemente era doloroso de aplicar en la piel. Está hecho de espinas de cactus pera atadas a un mango de madera y envueltas en hoja de yuca, y se utilizaba para tatuar al pueblo que alguna vez vivió en lo que ahora es el sureste de Utah. Lo curioso es que no se ha encontrado evidencia de tatuajes en la piel o los huesos de ningún cuerpo antiguo del pueblo localizado hasta ahora, ni tampoco hay mención de tatuajes en los pocos registros escritos o dibujados que tenemos de su cultura. Sin embargo, sabemos que los pueblos antiguos de América del Norte tenían tatuajes, porque se han encontrado otras herramientas basadas en cactus en lugares como Nuevo México y Arizona. En esos casos, sin embargo, las herramientas se hicieron más de 1000 años después de esta. Nos preguntamos si la gente se hacía tatuajes de estrellas, rosas, calaveras y símbolos chinos incluso en aquel entonces. Revelación antigua de Avebury. La mayoría de las personas que están viendo este video habrán oído hablar de Stonehenge en Inglaterra. Algunos de ustedes también podrían haber oído hablar del Círculo de Piedras de Avebury, que es otro monumento antiguo de piedra no muy lejos de Stonehenge. La idea de descubrir algo nuevo sobre algo tan antiguo como el Círculo de Piedras de Avebury podría sonar ridículo, pero en 2017 descubrimos que el Círculo de Piedra alguna vez presentó una plaza. El monumento tomó varios cientos de años para construirse y expandirse, comenzando hace aproximadamente 5000 años. El anillo exterior, que apenas es visible hoy, es el más grande de Europa con más de 300 metros de ancho. La encuesta de 2017 del sitio involucró el uso de radar de penetración terrestre y una encuesta de resistencia del suelo en Avebury por primera vez. Y los resultados revelaron la existencia de monumentos megalíticos que alguna vez estuvieron dentro del círculo. Justo en el corazón del círculo, hay un monumento en forma de plaza que podría ser potencialmente la estructura más antigua del sitio. Si es así, todos los círculos fueron presumiblemente construidos alrededor de él, y por lo tanto, cualquiera que haya sido la estructura de piedra debe haber sido enormemente importante. Una excavación completa del sitio podría potencialmente decirnos más, pero hasta ahora eso no ha ocurrido aún. Tumba de la Dama Dai. En el año 168 a.C., la esposa de Li Kang, el marqués de Dai y el canciller del reino de Changsha en la antigua China, falleció a la edad de 50 años. Su nombre era Xin Shui.
Su esposo, desconsolado, le construyó la tumba más magnífica de su época, y luego arregló que sus restos fueran preservados por un método desconocido, mucho más superior al método de momificación utilizado por los antiguos egipcios. La tumba de Shinjuy fue eventualmente redescubierta por arqueólogos en 1968, y se llevaron una sorpresa cuando la abrieron. Los restos de esta noble dama, ahora conocida como la Dama Dai, todavía estaban suaves al tacto y flexibles, hasta el punto de que los ligamentos todavía se doblan. Todavía tiene todo su cabello, piel y órganos internos. Con más de 2100 años de antigüedad, es la momia mejor conservada del mundo. Los esfuerzos que hizo su esposo para protegerla deben haber ayudado con su estado de conservación. Fue enterrada dentro de 4 ataúdes dispuestos uno dentro del otro y envuelta en 20 capas de seda fina. El verdadero secreto, sin embargo, es el líquido rojo en el que estaba sumergida dentro de su ataúd. Los científicos nunca han podido identificar su composición. Descubrimiento de esqueletos humanos. De vuelta a Londres ahora para otro descubrimiento realizado por la arqueología del Museo de Londres. Este hallazgo también proviene de 2013 y es uno de los descubrimientos menos agradables pero más fascinantes que el museo ha hecho jamás. Durante las excavaciones realizadas antes de la construcción de una nueva línea de ferrocarril, el equipo encontró no menos de 14 esqueletos humanos dispuestos en filas en la esquina de Charterhouse Square en Farringdon. Científicos fueron convocados al lugar para realizar pruebas, y esas pruebas dataron los esqueletos a finales de los 1340. Si juntamos toda esa información, es muy probable que esto sea una fosa común de la peste negra. Una consulta de registros escritos de la época de la peste negra confirmó más tarde la creación de un cementerio en el área de Farringdon, por lo que parece confirmar la teoría. Los cementerios estaban abrumados cuando la peste negra estaba en su peor momento, resultando en 50.000 personas enterradas en fosas comunes creadas apresuradamente en Londres en solo 3 años. Por malas que fueran las cosas en Londres, fueron aún peores en el resto del mundo. Para cuando la peste negra terminó, 20 millones de personas habían perdido la vida. Punta de lanza de vidrio verde. Después de pasar algún tiempo en Inglaterra, ahora nos dirigimos a Australia para echar un vistazo a esta hermosa punta de lanza de vidrio verde, que fue encontrada en la isla de Rottnest en junio de 2017. El artefacto es de un tono de verde tan hermoso que casi podría pasar por una esmeralda. El descubrimiento del objeto fue muy afortunado. El profesor Len Collard, de la Universidad de Australia Occidental, estaba en una misión de búsqueda de información en la isla, con un grupo de estudiantes, cuando uno de ellos vio un objeto brillante en la maleza. Después de un poco de investigación, rápidamente se dieron cuenta de que provenía de la punta de un arma y tiene al menos 200 años de antigüedad. Puntas de lanza de vidrio transparente se han encontrado en la isla antes, al igual que puntas de lanza de cerámica, pero este tipo de vidrio verde es el primero de su clase que se descubre allí. En lugar de ser utilizado para la caza, probablemente se usó para el comercio, aunque podría haber sido usado brevemente para cazar wallabies antes de convertirse en una ayuda para el trueque. En lugar de conservar el artefacto, Len y sus estudiantes lo volvieron a enterrar en el lugar de su descubrimiento para respetar las creencias aborígenes sobre dejar el pasado donde lo encuentras. Escultura romana rara. Volviendo al tema de los descubrimientos de la era romana del Reino Unido, esta escultura romana en perfecto estado fue encontrada por un equipo de la arqueología del Museo de Londres en 2013. Es una escultura verdaderamente impresionante. Representa a un águila arrebatando una serpiente retorcida en su pico. La pieza fue encontrada en un área de tierra que en ese momento estaba destinada para la construcción de un enorme hotel. El hotel ya ha sido construido, por lo que una investigación más profunda del terreno es imposible. La estatua está en tan buenas condiciones que los expertos inicialmente temieron que fuera una creación más reciente o un engaño, pero los especialistas pudieron confirmar que fue hecha durante el segundo siglo como muy pronto. Aunque las serpientes y los águilas aparecen frecuentemente en la simbología romana, la escena representada aquí es más típica de Siria y Jordania. El águila representa el bien y la serpiente representa el mal. Una escultura como esta probablemente se usaría en un contexto funerario, por lo que podría ser el caso de que haya o hubiera un cementerio o mausoleo de la era romana en este sitio.
Los arqueólogos no detectaron ningún signo de tal lugar de entierro, pero entonces la naturaleza inminente del proyecto del hotel significó que no tuvieron mucho tiempo para buscar. Mosaico de la época bizantina. Hay pocos descubrimientos antiguos más agradables de ver que un mosaico bien hecho, así que veamos uno ahora mismo. Esta hermosa pieza de arte de suelo es un mosaico de la era bizantina, que fue descubierto por la Autoridad de Antigüedades de Israel en el Kibbutz Beit Kama en 2013. Según los expertos responsables del descubrimiento, el mosaico tiene alrededor de 1500 años de antigüedad. El mismo equipo de arqueólogos eventualmente desenterró los restos de un asentamiento antiguo completo en el sitio, pero el mosaico sigue siendo la parte más bonita de él. Es de tal tamaño, 12 metros de largo y 7 metros de ancho, que debe haber sido parte de un edificio público. El mosaico representa una variedad de objetos y diseños, incluyendo ánforas del tipo usado para transportar vino, pavos reales, palomas comiendo uvas y patrones geométricos. Ninguno de los símbolos sería considerado inusual por sí mismo, pero es inusual que tantos diseños se hayan incluido en un solo mosaico. El propósito del edificio, que también parece haber incluido grandes piscinas comunitarias, es desconocido. A nosotros nos parece mucho a baños públicos, pero los expertos en Israel piensan de manera diferente. Un científico encuentra algo en Marte, pero nadie le cree porque, para ser honestos, es simplemente increíble. El supuesto científico publicó una imagen en las redes sociales afirmando que provenía de Marte. En la imagen, aparentemente, se ve algo similar al Coliseo de Roma. Sabemos que Marte es conocido como el planeta de la guerra, así que si algún planeta tuviera algo así, sería Marte. Aún así, es difícil creer que sea real. El hombre afirma que su jefe se negó a divulgar oficialmente la imagen, temiendo un pánico público sobre la posible existencia de vida en Marte. Sin embargo, las redes sociales se han convertido en un lugar donde cualquiera puede publicar cualquier cosa, muchas veces un verdadero caos. Como siempre, puedes compartir tus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Figurilla con bigote. A principios de 2021, arqueólogos en el Reino Unido llevaron a cabo una excavación y estudio planificados en la finca Wimpole, en Cambridgeshire. Se encontraron con varios artefactos antiguos, pero ninguno llamó tanto su atención como una pequeña figurilla del primer siglo. Esta pequeña figurilla de metal tiene casi 2000 años de antigüedad, pero aún conserva tanto detalle que es posible distinguir que es un hombre y que tiene bigote. Los historiadores ahora se preguntan si los bigotes fueron brevemente de moda en algún momento durante el primer siglo, tal como lo han sido en varios otros puntos de la historia humana. La figura mide apenas 5 centímetros de altura, pero podría valer decenas de miles de dólares. El área donde fue encontrada ha sido de interés para los arqueólogos en el Reino Unido, desde que una encuesta de 2018 reveló que era el sitio de un asentamiento antiguo fundado durante la Edad del Hierro, que duró hasta la época romana temprana. A pesar de las conexiones romanas, lo más probable es que la figurilla sea una representación de Cernunnos, quien era un dios de la fertilidad según las creencias celtas. Tumba antigua egipcia. No todas las personas a las que se les proporcionó un entierro en una tumba lujosa en el antiguo Egipto eran faraones. A veces ni siquiera tenías que ser miembro de la familia real o pertenecer a una familia de élite. Simplemente proporcionando a un faraón una vida de servicio sobresaliente debería ser suficiente para conseguir un espacio decente de entierro. Hay una aquí en la forma de esta tumba de 4000 años de antigüedad, que fue encontrada en Abusir en 2013. La tumba está cubierta de jeroglíficos elaborados que cuentan la historia de la persona enterrada en ella. Afortunadamente, hemos podido traducir los jeroglíficos desde el descubrimiento de la piedra de Rosetta, así que ahora sabemos que el ocupante de la tumba era el médico personal de un faraón. Abusir en sí es una enorme necrópolis creada durante el periodo del Reino Antiguo de Egipto y es el lugar de descanso final de muchos de los faraones de la Quinta Dinastía. Los reyes y reinas de la Quinta Era son conocidos como los constructores de pirámides, porque estaban en el trono cuando se cree que se construyeron las pirámides. Este médico, cuyo nombre no está registrado en los jeroglíficos, pudo haber sido testigo de la construcción de la Gran Pirámide de Giza, con sus propios ojos. Arqueología de artefactos futuros.
Parte del problema al que se enfrentan los arqueólogos modernos es que están tratando de dar sentido a artefactos que fueron creados hace miles de años. Para cuando los arqueólogos encuentran estos artefactos, generalmente están muy dañados, tal vez incluso parcialmente fosilizados, y pueden no parecerse en absoluto a cómo eran cuando eran completamente nuevos. Christopher Lock es un artista moderno que ha imaginado cómo este mismo problema podría afectar a los arqueólogos del futuro. ¿Qué haría un arqueólogo en el año 4000 con un antiguo controlador de PlayStation, por ejemplo? ¿Cuánta confusión podría tener si encontrara una cinta de cassette y tuviera que averiguar su propósito? Locke considera estas posibilidades y luego crea esculturas de piedra de estos objetos cotidianos como si hubieran estado enterrados bajo tierra durante varios siglos. Su colección de controladores de videojuegos es particularmente llamativa, pero también ha creado esculturas basadas en objetos que ya están volviéndose misteriosos para las generaciones más jóvenes, como los discos flexibles. Es poco probable que un joven de 16 años sepa cómo era un disco flexible. Entonces, ¿qué posibilidades tendría alguien nacido dentro de 500 años? Hacha de 3000 años de antigüedad. En abril de 2019, alguien en el condado de Limerick, en Irlanda, intentó vender un hacha de bronce en miniatura como una antigüedad en Facebook Marketplace. Alguien del Museo Nacional de Irlanda estaba prestando atención, y es bueno que así fuera, porque resulta que el hacha fue excavada ilegalmente. La policía irlandesa tuvo que intervenir, pero el artefacto fue recuperado con éxito y llevado al museo. El hacha podría ser potencialmente una pieza invaluable de la historia irlandesa. Tiene alrededor de 3000 años de antigüedad, lo que la convierte en un producto de la Edad de Bronce. La persona que intentaba venderla la encontró mientras estaba en un campo con un detector de metales. Encontrar cosas con un detector de metales es legal, pero en Irlanda es un requisito legal hacer saber a las autoridades sobre posibles hallazgos de tesoros como este. Ahí es donde este supuesto vendedor de antigüedades se equivocó, y es por eso que se encontró al final de una multa sustancial cuando el asunto llegó a los tribunales. El hacha es del tipo que probablemente se usaba para trabajar la madera más que para la guerra, pero eso no la hace menos valiosa. Eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.